Queridos televidentes, como saben, soy Manuel Escalante. Este es su espacio de cada sábado a las 10 de la mañana. Conexión Global RD, que está colgado en YouTube, así mismo. Y yo le estoy pidiendo que me ayuden a aumentar esa comunidad de suscriptores. Ya yo tengo para lo de YouTube, pero ahora hay que seguir, porque ese es el negocio en YouTube y es el aporte en YouTube. Esa es la verdad. Pero hay muchas cosas que hacer y que hablar. Como siempre, procuro tener un invitado con el que nos aporte, que nos ayude a crecer como dominicanos, una sociedad global muy compulsa, que hay que en cada nación ajustarla a la realidad actual. Y eso es lo que yo veo que él hace cada día en el medio en el que se desempeña y donde quiera que ha estado. Señoras y señores, yo tengo el honor de presentarle a Remberto Pichardo. Ya ustedes saben que Partida es abogado, activista social y tiene una participación directa en Somos Pueblo. Ahí que te he visto. Bien, bienvenido, sí. Remberto. Gracias por tenerme, gracias por la invitación. Sí. Mira, sabes que yo te escuché diciendo esto. Tenemos un grupito desangrado, desangrando. Oiga bien, ¿eh? Tenemos un grupito desangrando, 11 millones y no es de ahora. No, tú tenías Trujillo desangrando cuando se crea la maquinaria que es el Estado Dominicano actual, a casi 2 millones de dominicanos en esa época. Estamos hablando de que al final de lo que era la dictadura de Trujillo, en 1961 había casi 12 millones, casi 2 millones picando ahí, y hoy en día somos casi 12. Bueno, tiene un mecanismo que crea Trujillo, que lo he dicho varias veces, con el fin de coger dinero público o la recepción del dinero público a través del impuesto y pasarlo a su bolsillo privado, a la vez que él también era el sector privado. O sea, él tenía un mercado forzado, él proveía al pueblo dominicano de todo lo que necesitara al precio que a él le daba la gana, y de paso los impuestos también paraban donde él, porque él era el único suplidor del Estado. Tú tienes esa maquinaria que la diseña el mismo Trujillo, obviamente no es él que la construye. La gente no sabe que nosotros éramos clientes de las mejores oficinas de abogados estadounidenses hasta en Washington, y pagábamos muy bien las asesorías, la consultoría y todo ese tipo de servicios. En la era de Trujillo. Sí, lobby a nivel congresional. Recuérdate que la formación de Trujillo viene precisamente por el gobierno norteamericano, cuando era parte de la Guardia Civil, que fue ese grupo que se armó, que entrenó el ejército norteamericano para cazar a los gavilleros. Pues él tenía una formación norteamericana, tenía contacto con ellos desde bastante joven, al inicio de su carrera militar, y pues conocía bastante bien el mecanismo a nivel militar y a nivel político, si se quiere, por la estrecha relación, si se le puede llamar así, que teníamos con el gobierno norteamericano. La cosa es que se diseña el Estado con ese fin. La gente cree que Trujillo era enfermo con el poder. No, Trujillo era enfermo con el dinero y necesitaba poder para mantener el flujo de dinero. Entonces son dos cosas muy diferentes. Ese mecanismo, ese Estado que en 1960 era un Estado moderno, ya en 1990 pasa a ser obsoleto. Pero cuando muere Trujillo en 1961, los testaferros que tenía Trujillo en todas esas empresas se quedan con las empresas. Y el mecanismo simplemente sigue. Joaquín Balaguer, que era el presidente de la época, porque la gente cree, la tiranía de Trujillo, la dictadura de Trujillo. La gente no se imagina la puesta en escena que había aquí. Aquí había elecciones. Durante la era de Trujillo, la gente se imagina que Trujillo estaba sentado ahí 30 y pico de años. No, aquí había elecciones. Aquí había un Congreso pasando leyes, aquí había un Poder Judicial, aquí había un Ministerio Público investigando, aquí había toda la apariencia de una democracia funcional. Y varias veces se celebraron elecciones y Trujillo tenía un despacho en una esquina del palacio y la gente iba y era recibido por el presidente de turno, que muchas veces lo fue el mismo Trujillo, muchas veces lo fue su hermano, que está en Trujillo. Peinado también fue, estamos hablando, sería el bisabuelo de Jacinto Peinado. El abuelo. El abuelo de Jacinto Peinado fue presidente. O sea, no era como la gente se imagina la dictadura. Aquí había una
apariencia, una puesta en escena de una democracia funcional. Aquí se celebraban elecciones y toda la parafernalia que vemos hoy en día. Entonces, una democracia funcional dentro de la estructura trujillista. La apariencia de una democracia funcional. Aparentaba. Lo mismo que tú estás viendo ahora. Ahora. Claro. ¿Quién lo desarmó? ¿Cuándo se acabó? La muerte de Trujillo yo lo visualizo como el cambio del gerente de una compañía por acciones. Porque lo único que cambió fue el gerente. ¿Qué se desarticuló? ¿Quién se queda con el poder? Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Presidente electo durante la tiranía de Trujillo, a finales de ella. ¿Quiénes se quedaron con todo? Las mismas personas que estaban puestas en papeles como propietarios de los negocios que pertenecían a Trujillo. Eso, ¿cuándo se desarmó? ¿Cuándo cambiaron? Ellos no hicieron, no hay registro de ninguna transferencia de esos fondos al Estado. No hay. O sea, ellos se quedaron como que eso es nuestro. Mira, llama mucho la atención que en una publicación que sale en el periódico, si mal no recuerdo es El Nacional o Acento, sé por los colores rojos, que el hoy presidente del CONEP, eso es Celso Juan Marrancini, creo que el hijo de don Celso. El hijo de Celso. Sí. Dice que ellos han sido el motor económico de la República Dominicana por las últimas 6 décadas. El CONEP. Ajá. Las últimas 6 décadas, 60 años. Exacto. Eso hace exactamente del ajusticiamiento de Trujillo. Exactamente. ¿Es coincidencia? Entonces, ¿eso es coincidencia o hay un contexto ahí ahora medio? Yo te pregunto a ti, ¿tú con un negocio recién puesto pasas a ser el motor económico de un país? No. Tú necesitas ser una estructura completa empresarial para tú osar decir que desde hace 60 años, 6 décadas, tú eres el motor económico de un país. Porque ellos reciben la estructura completa y se quedaron con ella. Cuando tú dices estructura completa, ¿a qué te refieres? Todo, el Estado Dominicano es una máquina hecha para tragar dinero. Por eso no resuelve nada. Nada. ¿Cuánto tiempo tú tienes oyendo sobre el problema del sistema de salud dominicano? Todo lo que yo tengo de edad. Exactamente. Y conciencia. Y tú ahorita tu papá habla de eso. Sí, y mi papá hablando de eso. Y tu abuelo. Y mi abuelo hablando de eso. Entonces, ¿cómo tú explicas que se le meta dinero a un sector y nunca se arregle? Como si el sector fuera infinito, como si hubiera tanta gente enferma. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque el diseño de eso es únicamente tragar dinero. Buscarle dinero a los que más tienen desde siempre. Eso era para Trujillo, así fue que se diseñó y se quedan ellos con el mecanismo. Ellos se quedaron con el mecanismo. Pero, claro, pero te voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el O sea, argumento? perdóname, tú vas a seguir, porque tenemos todo un tiempo para que tú sigas hasta donde quieras. Yo te estoy interpretando bien. Sí. Tú me estás diciendo que aquí tenemos un grupo empresarial que se quedó con el mecanismo trujillista para manejar el dinero, que antes era para Trujillo y ahora es para ellos. Claro. Tú estás relajando. Sí. No. ¿Quiénes son los dueños de la generadora eléctrica? Bueno, los empresarios. ¿Y quiénes son los dueños de los hoteles? Los empresarios. No. ¿De los hoteles, del sector hotelero. Bueno, los Azuri. Los mismos empresarios. Los mismos empresarios. ¿Quiénes son los dueños de los bancos? Los mismos empresarios. Yo no supe ni qué responder, porque yo dije, pero espérate, porque yo estoy viendo lo mismo. Podemos seguir. Ahora, tú te buscas un libro de historia dominicana y tú te vas a dar cuenta que los apellidos son los mismos. Los mismos. Muchas veces tú estás leyendo un libro de historia contemporánea dominicana y tú agarras y miras el libro y dices, oh, pero ¿y de qué fecha es esto? Entonces es un entramado, es un mecanismo que tenemos nosotros estructurado, montado, y por eso es que da tanto trabajo generar cambio. Sí. Porque ¿cómo se puede cambiar si tú tienes a la maquinaria económica opuesta al cambio? No solo eso. Al cambio real. No solo eso. Tú tienes un mecanismo completo que legitima un monopolio a fuerza sobre un mercado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ellos producen tú lo tienes que consumir obligado, tú lo tienes que comprar obligado al precio que ellos lo pongan. Generación eléctrica. Se aumenta la tarifa eléctrica
y a ti no te dan una justificación de por qué se aumentó. Pero tú no podías reclamar. Y hay de ti si tú dejas de pagar el servicio porque tú estás protestando. Bueno, Celso Marrancinio, don Celso, como tú le dijiste, ahora tiene el control del sector eléctrico. Sin embargo, él va por la mañana, me imagino que eso es versión como hace Superman, que lee Clark Kent, entonces después se mete en la cabina de teléfono y se vuelve Superman. Bueno, pues entonces Celso trabaja, entre comillas, para el pueblo, regulando el sector eléctrico, y por la tarde, cuando va y se junta con los generadores en el CONEP, ¿para quién es que trabaja? Para los empresarios, el CONEP. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Celso Marrancinio es el que le va a decir a la generadora, hey, tenemos que revisar esto porque este precio es abusivo para el pueblo dominicano? ¿Tú te crees que es Celso que lo va a hacer? ¿Quién lo debería hacer entonces? Es que no puede estar bajo el control de ellos, pero el aparato se hizo para que esté bajo ese control. Te voy a dar un ejemplo para que tú me entiendas. ¿Tú sabes quiénes son los miembros de la Asociación Nacional de Productores de Asfalto, ANPRAS? Son la gente que se unen en un consorcio para suplir del asfaltado a la República Dominicana, al Estado Dominicano, pero se ha llegado al punto de tirar una capa, no recoger la capa y ponerle otra encima, y otra encima, y otra encima, y otra encima, al punto de que, y nosotros hicimos un programa de esto, o varios programas, tú tienes una capa tan gruesa que el medio de la calle sobrepasa por mucho la altura de los contenedores. ¿Por qué tú crees que se inundan las ciudades ahora en República Dominicana? Porque crea un efecto embudo. Como la parte media está tan alta, cuando el agua cae, se reúne a velocidad en el área del desagüe y es tanta que no baja. Igual que un embudo, tú lo coges y le echas agua al paso y baja. Tú le echas agua rápido y se te bota por arriba. Mismo grupo. ¿Tú sabes cuánto se ha invertido en estos 4 años en ese asfaltado? Sin contar las aceras, porque hay un plan. 40.000 millones de pesos. ¿Tú sabes que hay tecnología para reciclar el asfalto? Sí. Aquí no se usa. ¿Por qué? Y yo veía que la usaban. En algún momento, yo aquí vi recicladora, Ajá, que lo iba reciclando y tú veías detrás cómo iba cambiando el asfalto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que no deja igual. No es negocio. No es negocio para ellos. Ok. Eso es igual, la generación es los combustibles. 8 años pidiendo cómo es que se saca el precio de los combustibles. Hay una sentencia ordenando a Ito Bisonó entregar un informe de las bombas que alteran el combustible y ni eso entrega. Hay un muchacho corriendo por ahí que lo querían hasta matar. Sí. Dice él en una declaración que yo acabo de leer que él lo montaron en un vehículo, lo apresaron prácticamente forzosamente y en una que lo iban a cambiar de vehículo, él salió corriendo y así se salvó. Pero ¿qué es esto aquí? En República Dominicana eso no puede ser. No está vivo, ¿eh? Y no va a pasar nada. Porque si el mismo gobierno no te dice a ti, el mismo gobierno no te dice a ti de dónde sale el precio de los combustibles. ¿Y quién tú crees que trae el combustible? No es el gobierno. ¿Quién lo maneja? La generación eléctrica. 4 aumentos en línea te hicieron. Justificación, el pacto eléctrico. El pacto eléctrico. Yo me lo tragué, así. Pero espérate. Vamos a ponerlo como va. La necesidad o la supuesta necesidad del pacto eléctrico, ¿en qué año nace? 2012. Hace 8 años, ¿no? Exacto, 2012. Hay un problema de generación, hay que agarrar, invertir en adecuar la red eléctrica, la distribución. El diablo y su hermano. Perfecto. Pasan 8 años. Tú no viste que se cayó el sistema, ¿verdad que no? No. ¿Qué significa eso? Que se cambiaron las redes, que se adecuaron, que se repararon, la generación sigue. Luego, en el 2021, Luis Abinader convoca, a fuerza de ello, se firma el pacto eléctrico. Casi 9 años después. Yo te voy a poner un ejemplo. Y nos convencen de que se está haciendo lo correcto. Espérate. Porque nos convencieron. No. Convencieron al que quiso. Porque eso es lo siguiente. A mí me siguiente. Convencieron. Eso es lo siguiente. Imagínate que tú tienes un muchacho y tú pides una caja de Pampers a la farmacia. Y el mensajero de la farmacia llega 8 años más tarde. Buen ejemplo. Entonces el tipo agarra y te dice, mira la caja de Pampers. Y dice, la caja de Pampers. Pero ya tiene 8 años. Para su hijo y tú le dices, ¿tú ves el muchacho que te abrió la puerta?
el muchachón que te abrió y salió, dejan para él los pampers, hermanito, pues ya está andando, ya no lo necesita. O sea, tú quieres decir con esa similitud que ya no es el mismo tiempo de hace 8 años. Que no Yo no creo que haya avanzado tanto. No es necesario, pero es que no avanza. ¿Tú sabes cuántas reformas fiscales se han hecho en los últimos 40 años? ¿Más de 15? Vamos a hablar de reformas fiscales. ¿Y tú has visto algo cambiar? ¿Tú sabes por qué Google no viene para acá? Amazon no instala sucursales aquí de sus servidores, ni ningún base tecnológica que maneje páginas, intercambio o lo que fuere. Porque no les es rentable. Nosotros tenemos una electricidad tan cara sin justificación que no es negocio. Dame un momentito, ahí nos vamos a quedar para ir a nuestra primera pausa comercial y volver con Reimberto Pichardo, abogado, activista social y dominicano que le preocupa a su país. Volvemos en breve.